hemos reunido para Bueno, llevar a cabo una entrevista con el psicólogo Daniel Morales. Daniel realiza psicoterapias desde 2006 a miles de personas que han depositado su confianza. En el año 2011 creó el Centro de Bienestar Integral Relájese. Daniel, ¿podrías contarnos un poco más acerca de tu carrera y de ti mismo? wow, José Tomás, me sorprendiste con esa introducción. Se nota que han hecho un trabajo de investigación y efectivamente del año 2006 que comencé a trabajar como psicólogo, estudié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y luego retorné a Talca, que es mi ciudad de origen. Y bueno, desde esa fecha solamente me he dedicado a la parte, o sea, no solamente, pero la mayor parte de mi carrera ha sido en forma independiente. Trabajé también para un consultorio, para alguna ONG, pero en general ha sido mi trabajo en forma independiente, atendiendo personas y también en el ámbito judicial y de organizaciones. Básicamente ese es mi trabajo hasta el día de hoy. Muchas gracias. Francisca, si quieres puedes continuar con las preguntas. Sí. Bueno, soy Francisca, soy Francisca Quintero, y haré unas preguntas relacionadas con los traumas psicológicos post-terremoto. Quisiera partir preguntando, ¿cuáles son las posibles consecuencias psicológicas a largo plazo para las personas que han experimentado un terremoto y cómo esas consecuencias se podrían abordar? Bien, Francisca, efectivamente, producto de los terremotos se presentan muchas sintomatología, preferentemente dentro de los cuadros ansiosos. La ansiedad se define básicamente como un conjunto de síntomas que tienen que ver con intranquilidad generalizada, dificultad para dormir, para concentrarse, nerviosismo, agitación, sensación de angustia y de miedo. Y efectivamente el hecho más reciente, que fue el terremoto del año 2010, hubo un aumento eh, considerable de consultas al respecto. Entonces, lo que más se vio son el llamado estrés postraumático, que básicamente es estar expuesto ante un evento donde tu vida o la vida de alguien que tú quieres corrió peligro. Tú puedes vivir en persona o ver que alguien cercano está en peligro y eso genera un estrés que básicamente dura más de 6 meses. Y a eso le llamamos estrés postraumático. El evento traumático en este caso es el terremoto. Entonces, lo que hacemos los psicólogos en este caso es tratar de que el sistema nervioso de todos nosotros que se vio alterado en ese momento porque se quiso defender de un evento peligroso en el cual corría peligro tu vida, nuestro sistema nervioso en forma adaptativa secreta hormonas como la adrenalina, por ejemplo, para salvarte la vida, para ponerte a resguardo, para salir corriendo, para estar más atento a las cosas que caen, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se queda pegado ahí, como si todos los días fuesen peligrosos, como si todos los días ese evento traumático se fuese a repetir. Y de hecho, cuando fue el terremoto, después tuvimos que vivir las réplicas. Por lo tanto, ese sistema nervioso que estaba a la defensiva se activaba una y otra vez por las réplicas. Entonces, nosotros tenemos unas distintas estrategias y técnicas para empezar a hacer que las personas vayan recuperando el sistema nervioso normal, entre comillas, para que no estén siempre a la defensiva y puedan vivir una vida con calidad y puedan, por ejemplo, dormir las 8 horas necesarias, ¿verdad? Profundamente, que puedan ir a hacer sus cosas, su trabajo, ir al colegio, etcétera, etcétera, de manera lo más normal posible sin pensar que en cualquier minuto se les puede acabar la vida. Básicamente eso es lo que te puedo contar. No sé si quisieras que especifique en algo, Francisca, la respuesta.
O sea, con respecto a eso, por ejemplo, las emociones en ese momento como que se alteran mucho y uno puede sufrir de diferentes formas como en el momento porque no todos van a reaccionar igual y no es como predecible algo de que alguien se pueda, cómo pueda reaccionar, ¿no? ¿Sí? Y si te entiendo bien, lo que me quieres decir es, eh, no te entendí bien lo que me quieres preguntar. Eh, que a ver, que las emociones cuando están después del sismo, como que están muy elevadas y son como diferentes personas. Entonces, uno, ¿cómo podría llegar a controlar eso a pesar de, por ejemplo, no saber bien cómo podrá reaccionar esa persona? Algo así. Ya. Después del terremoto, entonces, las emociones están disparadas, ¿verdad? Sí. Entonces, tú quieres saber, como todas las personas somos distintas, cómo llegar a controlar eso en las distintas personas, ¿verdad? Ujú, así como general, más o menos. Ya. La técnica más importante, mira, les voy a dar una tarea a los dos. Ojo, el resto del grupo también estaba convocado a esta reunión y no se sumaron. Así que, profesor de física, tirón de oreja para el resto del grupo. Entonces, ¿se pegaron? ¿Me siguen viendo o no? No, sí, te seguimos viendo. Parece que se pegaron. Chuta. Ahí sí, ahí los veo. ¿Ahí sí? Ya. Ya. Entonces, la tarea para los dos en este minuto, les voy a dar una pequeña tarea. Miren, en los próximos 10 segundos, en los próximos 10 segundos, no piensen en ningún elefante verde. Muchas gracias. ¿En cuántos elefantes verdes pensaron? En muchos. Entre, En muchos. fueron muchos elefantes así como en el Es que momento. yo empecé a pensar en elefantes rojos, Ya. pero entre los elefantes rojos se metían los elefantes verdes. ¿Se fijan? Lo que pasa es que para la mente es imposible no pensar. Cuando tú le das una instrucción a tu mente de que no haga algo, la mente se dice, ¿qué no tengo que hacer? Y se responde sola. No tengo que pensar en elefantes verdes, se responde sola. Y al pensar, ¿por qué les di esa pequeña tarea? Para que ustedes se den cuenta cómo funciona el sistema nervioso. Entonces, cuando las emociones están disparadas, después de un terremoto, es difícil decirle a la gente, estése tranquila, relájese, tómese un tecito, cuente hasta 10, vaya a dormir, porque tú le estás dando instrucciones que la mente o el sistema nervioso no logra entender. La única forma que entiende el sistema nervioso las cosas es dándole señales o sensaciones que logre entender. ¿Y cómo le doy una sensación a mi sistema nervioso o a la mente de que todo está bien? En primer lugar, con la respiración. Cuando la persona está agitada, está nerviosa, está angustiada, la respiración es más corta y es más acelerada. Entonces, pregunta para ustedes, porque el resto del grupo no está, ojo profesor, el resto del grupo no está. Pregunta para ustedes, si la respiración es más corta y acelerada cuando uno está nervioso, ¿qué tendría que hacer para que uno se pusiese menos nervioso en cuanto a la respiración? ¿Qué tendríamos que hacer con la respiración? Em- Intentar como Intentar que inhale y exhale, así como lentamente. que se relaje un poquito. Si tú haces una respiración más honda y más profunda, automáticamente el sistema nervioso va a leer eso y va a decir, ah, parece que está todo tranquilo allá afuera.
parece que no hay peligro de muerte. Imagínate, ustedes van por un callejón y aparece un tipo con un tajo aquí, con un cuchillo en la mano. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a empezar a inhalar hondo y profundo o su respiración va a ser agitada? Va a Va a ser ser agitada, agitada. ¿verdad? Agitada. Porque se están preparando para salir corriendo. Entonces, Claro, si tú le das información al sistema nervioso que logre entender y que logre captar como una respiración honda y profunda, el sistema nervioso va a leer eso como que está todo en calma. Entonces, a tu pregunta, Francisca, para todas las personas cuyas emociones se disparan después de un terremoto y todas las personas son distintas, hay que empezar por la base, y la base es que el sistema nervioso lea señales de tranquilidad. Repito, que el sistema nervioso lea señales de tranquilidad. Y la lectura del sistema nervioso es en base a señales, no en base a palabras. Cuando yo le digo a mi sistema nervioso, no piensa en ningún elefante verde, el sistema nervioso justamente hace lo contrario, porque no claro. entiende las palabras, entiende las señales. ¿Está bien? Sí. Ya. ¿Cómo se Y se llama? acaba de sumar Francisca M., que llegó atrasada. Señor Oh, profesor, póngale una mosquita ahí. Francisca M., avísele al resto de los compañeros también. Ya, sigamos con la, Francisco. con la entrevista. Eh, Se me olvidó. Ahora sí. ¿Y cómo afectaría el sismo así como en la persona? Por ejemplo, si algún familiar tuvo alguna lesión o una desaparición o una muerte de algún integrante de su círculo cercano, ¿cómo le afectaría a la persona así como mentalmente? Muy buena pregunta, porque aparte del estrés postraumático que ya les mencioné, el otro gran padecimiento psicológico, por así decirlo, son los duelos afectivos. Digo que padecimiento psicológico porque en realidad no lo es. Un duelo es un hecho, ¿ya? Que es muy parecido a la depresión. La depresión sí es un padecimiento psicológico, pero el duelo es un hecho vital. A todos se nos ha muerto alguien y se nos va a morir alguien, y nos causa pesar y tristeza, etcétera, etcétera. Y por efecto del terremoto, mucha gente perdió a alguien conocido o perdió una capacidad, por ejemplo, alguien que le cayó un escombro y perdió la capacidad de caminar, también sufre un duelo ahí de su antigua capacidad. Antes podía caminar y ahora ya no puede caminar. Entonces, el segundo gran padecimiento, a mi entender, después de un terremoto, son efectivamente los duelos, y los duelos tienen todas unas etapas para que las personas logren luego ser, eh, digamos, hábiles, por así decirlo, o logren su retorno a la calidad de vida que quisieran. A veces esas etapas duran años, ¿ya? Está la etapa, por ejemplo, de la negación. Yo no puedo creer que esto esté sucediendo, o la etapa de shock, donde no logran entender o asimilar lo que pasó, o la de resignación, que en el fondo se empiezan como a conformar con que su vida cambió, y finalmente la asimilación, que en el fondo es darse cuenta de que hubo un cambio drástico en sus vidas y que tienen que seguir con su propia vida de la mejor forma posible. Claro. ¿Cómo se llama? Sí, pues, porque igual es muy fuerte ya como el estrés después del terremoto y se le suma el después por la muerte o algo de un ser querido, como que Exacto, ya todo se le junta todo. exacto. Eh, ¿Y cómo se podría manejar a una persona ansiosa o histérica en el momento del sismo? Muy buena pregunta. ¿Ven esta manito? Ujú. Así. ¡Ah! ¡Pah! Y no es chiste. ¿Por qué? Porque una persona que es ansiosa e histérica, imagínense que una persona normal ya en un terremoto se pone mal.
Imagínense una persona ansiosa e histérica, su, su inquietud y su desazón, su pérdida de control sube a niveles superiores. Y es muy difícil aterrizarla y bajarla y que logren controlarse. Entonces, estas palmaditas, en, en cierto modo, la pueden ayudar a volver a la realidad. Obviamente, uno no le anda recomendando a la gente pégale cachetada a la persona, pero sí Claro, abrázala, contiénela, dile que todo está bien, llévala a un lugar seguro, ayúdale a caminar, que vea una zona segura, oriéntala, ¿te fijas? Este tema de las cachetaditas se usa de otro modo para los ataques de pánico. Los ataques de pánico son miedos abruptos que le vienen a algunas personas que son ansiosas y en vez de cachetaditas, uno le sugiere que se coloque una pulsera elasticada, como un elástico. Entonces, cuando viene un miedo intenso que los hace perder el control, la indicación es que se tire la pulsera elasticada y la suelte. ¿Y qué va a pasar? Le va a doler. Le va a doler, pero su mente, su sistema nervioso se va a focalizar en esa acción, en ese dolor, y no tanto en el miedo que lo hace perder el ah, control. Se fija entonces cuando les digo las cachetaditas, un poco en broma, pero también en serio, en el sentido de que lo que hay que hacer es que la persona vuelva lo más pronto a una realidad lo más estable posible, entendiendo que en un terremoto todo se está moviendo, pero hay que claro, tratar de hacer que la persona vuelva a sentirse lo más segura posible y qué mejor que un abrazo, qué mejor que llevarla a un lugar donde se sienta lo más segura posible. claro. Muchas gracias. Ahora mi compañero José Tomás va a seguir con las preguntas. Sí, Ok, gracias. Bueno, como ya. mencioné anteriormente, soy José Tomás y me encargaré de hacer las preguntas restantes. Bueno, quería preguntarle si es que se puede saber cuál es el rango de edad en un plano general que suele buscar ayuda psicológica en relación a los desastres naturales, en este caso los terremotos. Buena pregunta. Yo diría que el rango de edad son más habitual es de los 60 años hacia arriba. En general es gente adulta y adulta mayor. En general la que busca mayor ayuda. Se ven también gente de 40 y 50 años, pero donde se ve mayormente consultantes son de los 60 años y hacia arriba. Y la explicación también tiene que ver con que mientras más anciana es la persona, eh, tiene mayor rango de vulnerabilidad en términos de que tiene menor capacidad de locomoción propia, de asistirse a sí mismo, de moverse, de capacidad de refugiarse, menor control de sus propias emociones porque es más vulnerable emocionalmente y físicamente hablando. Muchas gracias. Claro, porque Ujú. igual las personas mayores tienden a no solamente ser más vulnerables, sino que ellos están conscientes que son vulnerables y viven con el constante miedo de que les pase algo. Así es. Tienen más dolencias, tienen más necesidades también. Claro. Mire, siguiendo con esto de los desastres naturales, pero a un plano más general, ¿es posible saber como los motivos más comunes para visitar la consulta en relación a los terremotos? ¿Hay por ejemplo, alguna rama en relación a eso? Por ejemplo, pérdida de un familiar, pérdida de alguna casa, de alguna posesión. Sí, hay una rama especializada que se llama la psicología de la emergencia, que son psicólogos que están especializados en intervenir en catástrofes, como los terremotos, ¿ya? Y hacen eh, contención a la gente que está traumatizada, intervención en crisis, que es cuando la persona tiene el trauma, digamos, reciente, son los primeros en tratar de calmar y de orientar a esa persona.
porque una persona que está en crisis es una persona que no está normal, tiene todos sus parámetros de reacción y emocionales disparados. Entonces hay que saber cómo contener, hay que saber cómo entrar. La psicología de la emergencia se llama esa rama más especializada. Gracias. ¿Cuánto suele demorar la recuperación psicológica en una persona? ¿Realmente afecta o también depende de qué tan mal se sienta? Yo diría que el promedio para finalizar un proceso bien hecho sería 6 meses, ¿ya? Pero va a depender de cada persona. Cada persona es un mundo y es un mundo aparte, digamos, tiene sus propias variables, por lo tanto, no hay un parámetro fijo, pero el promedio serían 6 meses. ¿Y cada cuánto se hace una sesión? ¿Una vez por mes? ¿O depende? Una vez, una vez a la semana para comenzar, porque necesitamos ir eh, orientando a esta persona semanalmente. A los 3 meses nos podemos distanciar cada 15 días, a los otros 3 meses una vez al mes, después una vez cada 2 meses, cada 3 meses y después una vez cada 6 meses. ¿Te fijas? Entonces, pero eso también en cuanto al criterio del profesional que va evaluando a esta persona, va viendo cómo va evolucionando en cuanto a su sintomatología, en cuanto a su grado de afectación, y ahí se va coordinando con la consultante cada cuánto uno lo va siguiendo, pero originalmente es una vez a la semana. Vale, muchas gracias. Porque, Ujú. porque uno igual siente distinto las cosas, porque por ejemplo, a una persona le puede impactar diferente un terremoto a que otra, por ejemplo, una persona puede vivir un terremoto y le puede que le afecte, pero puede haber que la persona que vive al lado, pero que realmente le afecte y que se sienta muy mal y que esté en una crisis que necesita ayuda psicológica urgente. Así es, así es. Eh, ¿Qué tan común es la búsqueda de ayuda psicológica después de un terremoto? ¿Usted notó que después de los terremotos, así como que subieron los casos por terremoto? Sí, perdón, es muy común, subieron los casos, pero lo que más me llamó la atención es que después de un año del terremoto se seguían manifestando casos. Y es como lo que te decía del estrés postraumático. El estrés postraumático se mantiene después de 6 meses. Entonces, cuando la gente se empieza a dar cuenta que no puede desarrollar su vida normalmente como antes, es ahí donde dice, oh, necesito ayuda. Y cuando se da cuenta es cuando ya pasó un tiempo del terremoto y siguen con el miedo. Entonces ahí se dan cuenta que esto me afectó más allá de lo normal. Claro, porque igual uno en ese tiempo como que igual no pensaba en que ya, o sea, no me pasa nada, pero después al tiempo uno se da cuenta que realmente le afecta le afecta el terremoto por la pérdida ya sea de un bien material, algún familiar, incluso mascotas, porque hoy en día es muy importante para la gente. Eh, Así es. y como última pregunta, ¿cuál es cuál es el papel de ayuda psicológica en la recuperación de las personas afectadas por un trauma a raíz de un terremoto? ¿Me repiten la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es el papel de ayuda psicológica en la recuperación de las personas afectadas por trauma a un raíz de un terremoto? O sea, ¿cómo el psicólogo actúa para poder recuperar a esa persona afectada? Mira, es más o menos lo que hablamos en la entrevista en el sentido de tratar de recuperar, que esa persona recupere su funcionamiento lo más normal posible, porque después de un terremoto, el sistema nervioso de mucha gente queda alterado, queda preparado para defenderse de un peligro inminente. Si uno vive así todos sus días,
es tremendamente desgastante, porque imagínense ustedes se levantan, capaz que va a temblar y voy a tener que juntar agua y tengo que resguardecerme, que se me va a caer esto, qué sé yo. Es como vivir teniendo miedo. Entonces, no todos los días son peligrosos, pero para que ese mensaje llegue acá adentro, nuestra labor como psicólogo es generar ciertas experiencias para que el sistema nervioso de esa persona que está alterado entienda de que el peligro ya no es inminente. Y para eso usamos un sinfín de estrategias desde la relajación, uso de la respiración, contemplación, hipnosis, imaginerías, etcétera, etcétera, que son técnicas que nosotros utilizamos para que la persona logre normalizarse. Claro, muchas gracias. Oye, Daniel, te agradecemos mucho poder aceptar esta invitación a entrevistarte, porque la verdad es que la psicología en el papel del terremoto es muy importante, porque uno puede vivir toda su vida tranquilo, pero, por ejemplo, en el terremoto del 2010, estar dormido y de repente despertarse a que la casa se esté cayendo, los muebles, los vasos, todo se esté cayendo, es como que todas las emociones se te desarman y no sabes cómo reaccionar, porque es una escena muy dramática. Y la psicología es un papel muy importante para la recuperación de la persona. No sé, ¿tú qué opinas al respecto de eso? Yo opino que no, que la psicología no sirve mucho para eso y da lo mismo. Nah, obvio que sí, pues chiquillo, en eso trabajo yo. Así es que le agradezco a ustedes el tiempo y disculpen si fui un poco humorístico, pero ese es mi estilo y lo hago así porque ustedes son jóvenes y no tienen por qué ser amargados como los viejos de allá afuera. ¿Ya? Así que saludo a todos los compañeros, sobre todo a los que faltaron a esta reunión y espero que les haya ayudado con esta entrevista. Ya, muchas gracias, que esté bien.